Constantino el Grande, cambiando las reglas. Esta es la ciudad de Nis, justo en el corazón de Serbia. Y es una ciudad muy antigua. En la antigüedad, los romanos la llamaban Naissus. Y fue justo aquí, hace unos 1700 años, que nació un bebé, bajo una nube de ilegitimidad, de una humilde e insignificante chica de pueblo. Y ese bebé crecería para gobernar un imperio y transformar completamente el mundo. Y esta es la antigua tierra de Israel, a 2500 kilómetros de distancia, donde nació otro bebé aún más conocido, hace unos 2000 años, de otra humilde chica de pueblo. Y ese bebé también creció para cambiar completamente el planeta, de manera innegable, en una medida que no ha sido igualada por ningún otro niño en la historia. En esta serie, nos ocuparemos de estos dos increíbles hombres, hombres a cuya sombra aún vivimos hoy. Sus huellas están por todo el mundo. De hecho, han moldeado la forma en que vivimos, pensamos y creemos. Esta es su historia. Es la historia de cómo sus vidas estaban destinadas a cruzarse y unirse en un explosivo choque de imperios. Imperios que abarcan las edades y no conocen fronteras. Este choque de imperios aún resuena en nuestro mundo actual. Comencemos con el primero de estos poderosos hombres. Puede que hayas oído su nombre, aunque puede que no sepas mucho sobre por qué es importante. Su nombre era Constantino. Constantino el Grande. En el año 271 después de Cristo, un cansado tribuno militar romano, Flavio Constancio, condujo a sus hombres de vuelta de la lucha contra los sármatas, una gran confederación de antiguos persas que habían estado haciendo lentamente su camino hacia el oeste durante siglos. Eventualmente, con la ayuda de tribus germánicas como los godos, comenzaron a empujar hacia el territorio romano, algo que el Imperio Romano no podía permitir. Constancio era un gran comandante romano y había derrotado al enemigo con decisión. Y en su camino de regreso, recorrió el camino que le llevó a través de Naissus, la actual Nis, una de las ciudades más antiguas de los Balcanes. A menudo se le llama la Puerta de Oriente y Occidente porque está situada en el cruce de importantes vías que conectan Europa con Oriente Medio y Asia. Era una encrucijada entre el Oriente y el Occidente, y era un lugar ideal para descansar, al menos durante una noche. Y en aquel entonces, cuando Constancio se detuvo para pasar la noche, ya era un próspero centro con numerosas casas, edificios y, fundamentalmente, una posada. Y esta posada se vuelve muy importante para nuestra historia. Verás, los soldados rasos probablemente pasaron la noche en un campo junto a la aldea, pero no un oficial importante como Constancio, no. Él aseguró su alojamiento en la posada local, probablemente la mejor del pueblo. Allí, él podría conseguir comida, un buen descanso y algo más que a veces los soldados buscan cuando están en la ciudad: un poco de compañía para la noche. Según la historia, Constancio pidió al posadero local que le buscara una compañera para la noche. Bien, puede que no fuera una petición inusual, pero la forma en que el posadero respondió fue sumamente inusual. El posadero debió quedar muy impresionado por el tribuno Flavio Constancio, porque hizo lo impensable. Mandó llamar a su hija virgen de 16 años. Su nombre era Helena. Mientras dormía más tarde esa noche, Constancio experimentó una conciencia culpable por lo que había hecho. Sus pesadillas le hicieron temer que había ofendido a los dioses por lo que había hecho con la joven Helena.
Y así, a primera hora de la mañana siguiente, empacó rápidamente y no perdió tiempo en abandonar la ciudad y volver con sus hombres. Pero justo antes de marcharse, como si quisiera enmendar su error, le dio al posadero su capa oficial púrpura, que tenía una hebilla con sus iniciales, y le dijo que mantuviera a salvo a su hija, y que si daba a luz a un niño, que protegiera a ese niño como si fuera suyo. Entonces Constancio se dio la vuelta y se fue, probablemente pensando que no volvería a ver a la joven otra vez. Pero lo que Constancio no sabía era que Helena, de 16 años, de hecho estaba embarazada, y a su debido tiempo dio a luz a un niño, al que llamó Constantino, que significa pequeño Constancio. Sin embargo, su padre no tenía idea de que el pequeño Constantino existía. Y tampoco sabemos si el niño sabía quién era su padre. Mientras Constantino, el niño campesino, crecía en la somnolienta Naissos, la vida de su padre daba un giro para mejor. Constancio, que ahora tenía 33 años, fue llamado por el emperador romano Carus y le comunicó que iba a ser nombrado gobernador de Dalmacia, una región situada en la moderna Croacia. Este fue un gran ascenso para Constancio, ya que Dalmacia era un territorio romano clave. A través de él, el imperio controlaba el flujo de comercio entre el este y el oeste. Ser gobernador era un nombramiento en el que podías fácilmente enriquecerte. Significaba que Constancio estaba en ascenso y que iba a llegar lejos. Esto podría haber sido todo para Helena y Constantino, una madre campesina y su hijo. La gente como ellos no tenía forma de contactar con la élite de la sociedad romana como Constancio. Había un gran abismo social entre ellos que no podía ser salvado. Pero cuando Constantino tenía 9 años, sucedió algo que cambió el curso de la historia. ¿Fue casualidad o tal vez no? Un grupo de caballería romana se detuvo a pasar la noche en esa misma posada del pueblo en Naissos. Y por la mañana, cuando salieron al granero, encontraron al joven Constantino molestando a sus caballos. Estaban tan enfadados con este audaz campesino que empezaron a golpearlo. Su madre, ahora en sus 20, oyó la conmoción y salió corriendo de la casa y entró en el granero, gritando a los soldados: «¡Parad! ¿No sabéis quién es? Es el hijo del gobernador». Los soldados la miraron atónitos y luego comenzaron a reírse. ¿Cómo podía el hijo de esta campesina pertenecer al gobernador romano? «¿Nos tomas por tontos?», dijeron. Ella respondió: «Juro por los dioses que digo la verdad». Y luego les contó la historia. Cuando terminó, para demostrarlo, corrió a la casa y trajo la capa de oficial que Constancio le había regalado todos esos años. Imagina el pánico que debieron sentir aquellos hombres cuando vieron las iniciales del gobernador en la hebilla. Efectivamente, habían estado golpeando al hijo del gobernador. Sin embargo, en lugar de quedarse callados, los soldados hicieron lo correcto. Fueron y le dijeron al gobernador que tenía un hijo en el pueblo de Naissos. Y le dijeron que el niño era la viva imagen de su padre. Bien, el gobernador podría haber estado molesto o podría haber estado encantado. De hecho, estaba fascinado y mandó llamar a Helena y a su hijo. Helena tenía ahora 26 años y ella y el niño fueron recibidos en la casa del gobernador con los brazos abiertos. Esto debió ser un gran choque cultural para esta mujer e hijo de la pequeña aldea, ya que solo conocían el pequeño mundo y la dura vida de Naissos. Y ahora estaban en un palacio, con columnas de mármol, jardines y lujosos baños. Habían aterrizado en los círculos más altos de la sociedad romana. Flavio Constancio incluso encontró a Helena lo suficientemente atractiva como para casarse con ella. Sin embargo, la ley romana no permitía que Constancio se casara con una campesina como esposa de pleno derecho. La brecha social era simplemente demasiado grande. Pero la ley permitía una forma de matrimonio menor llamada matrimonium concubinatum. Este tipo de matrimonio también otorgaba a su hijo los plenos derechos legales que le corresponden a un hijo, particularmente los derechos de herencia. Así que eso es lo que Constantino hizo.
Constancio también decidió que su nueva familia debía estar a la altura en ciertas áreas, como en educación. Eran analfabetos y solo sabían hablar la lengua local y nada de latín o griego. Así que Constancio rápidamente nombró tutores para que comenzaran la labor de enseñarles a ambos a leer y escribir. Ambos progresaron en sus estudios. El niño Constantino, en particular, aprovechó rápidamente la educación, y bien que lo hizo, porque creció hasta convertirse en emperador y recibió el nombre de Constantino el Grande, cuyas ideas y audaces decisiones moldearon, transformaron el mundo y establecieron las nuevas reglas de juego para siempre. Aunque los deberes y responsabilidades como emperador le llevaron lejos, Constantino nunca olvidó su ciudad natal. Durante su reinado, Naissus se convirtió en un importante centro cultural, económico y militar, en torno a un lujoso palacio romano, decorado con magníficos mosaicos y monumentos. A menudo residía aquí y atendía los asuntos del Estado, incluyendo la aprobación de varias leyes importantes. La residencia imperial también fue utilizada por Constantino y 6 emperadores romanos posteriores como lugar de descanso en sus largos viajes por el imperio y también como lugar de soledad durante los preparativos para la guerra. Hoy se llama Mediana y es uno de los más importantes yacimientos arqueológicos de la región. Está cubierto por un gran toldo que ayuda a conservarlo y protegerlo. Los arqueólogos continúan meticulosamente para descubrir sus tesoros y traerlo a la vida una vez más. ¿Recuerdas que dije que íbamos a hablar de 2 de los hombres más importantes de toda la historia? Bueno, me gustaría considerar ahora al otro, que iba a ser aún más importante en la formación de nuestra civilización que el propio Constantino. Me gustaría empezar en el mismo centro del poder imperial, la misma Roma. Este es el Ponte Fabricio, un puente que conecta 2 partes de la ciudad de Roma sobre el río Tíber. Es probablemente la estructura más antigua del barrio, ya que se construyó unos 60 años antes del nacimiento de Jesucristo. Lo fascinante de este puente es que ha estado en uso continuo desde su construcción hasta el día de hoy. Es un notable ejemplo de ingeniería romana. Verás, los romanos eran constructores. Construyeron toda una infraestructura internacional de carreteras, puentes, acueductos y otros, que ayudaron a soldar el enorme imperio que habían construido. Este imperio consistía en cientos de diferentes culturas y nacionalidades. Había judíos al este, bárbaros al norte, y las antiguas civilizaciones de Grecia, Persia y el norte de África, todo en un imperio que era notablemente estable y pacífico. Fuera del Imperio Romano, siempre existía la amenaza de algún invasor u otro, pero dentro de los límites del imperio, era generalmente seguro y un buen lugar para vivir. Eso si dejas de lado la brutalidad de los romanos y la esclavitud y todo eso. Pero ese es el precio que se pagó por la Pax Romana, la paz romana. A cambio, desde el norte de Europa hasta el norte de África y desde España hasta los confines de Oriente Medio, la gente podía contar con el agua romana, las carreteras romanas y el derecho romano. Y en comparación con la mayoría de las sociedades de la época, Roma era notablemente tolerante en cuestión de religión. La gente tenía casi total libertad en cuanto a qué dioses adoraban ni cómo. Una de las razones por las que esta vasta amalgama de culturas funcionó bien durante tanto tiempo fue que los romanos tenían a alguien extraordinario en la cima, y ese era el emperador. Mientras lo respetaras, todo estaría bien. De hecho, podías adorar al dios que quisieras, siempre que también respetaras la deidad del emperador. Por supuesto, la gente sabía que el emperador no era realmente un dios, pero ese no era el punto. El punto era que él representaba la autoridad de Roma. No era realmente un gran problema para la gente de esa época. Por lo general,
Todo lo que había que hacer era ofrecer una pequeña pizca de incienso al emperador de vez en cuando en días especiales, como su cumpleaños, y luego podías volver a tu vida normal. Pero los judíos fueron una excepción. Se negaron a ofrecer su culto al emperador porque su libro sagrado prohibía la idolatría. Y eran el único pueblo en todo el imperio que estaba exento de ofrecer incienso al emperador. Eso porque los judíos habían sido útiles para Julio César en el pasado, y a cambio él había aprobado leyes que los eximían de sacrificar al emperador para siempre, siempre y cuando hicieran una cosa. Y eso era rezar por el emperador. Pero además había otro grupo de personas, los cristianos. A primera vista, los cristianos y los judíos no parecían tan diferentes. De hecho, durante un tiempo, la gente veía al cristianismo como una de las diversas sectas del judaísmo. Pero los romanos pronto se dieron cuenta de que con los cristianos estaban tratando con un nuevo grupo de peces. Y era uno que no podían entender en absoluto. Verás, tienes que intentar entender el cristianismo desde el punto de vista de los romanos. Los romanos no tenían ningún problema con las diferentes religiones del imperio. Para ellos, todo era muy lógico de entender. Cada raza o país tenía su propia religión. Los romanos tenían su propia religión nacional, y también los egipcios, y los griegos, y demás. Por lo tanto, podían entender que los judíos tuvieran su propia religión. Todas estas eran legítimas religiones, porque todas eran creencias antiguas que pertenecían a una cultura específica. Era todo muy claro y fácil de entender. La palabra que los romanos daban a estas religiones legítimas era religio. Ahora, la palabra suena familiar, porque de ahí proviene la palabra en español religión. Pero el cristianismo era muy diferente. Acababa de irrumpir en la escena, aparentemente de la nada, a principios del primer siglo. Era una fe que no pertenecía a ningún país o raza específica, que la gente abrazó en todas partes, no conocía fronteras. Y los romanos profundamente desconfiaban de todo lo que no formaba parte del orden establecido. Y como no estaba arraigado en las antiguas tradiciones y prácticas, estaba lleno de lo que los romanos consideraban ideas insensatas. Su líder había sido ejecutado, y los romanos pensaban que cualquiera que convirtiera en héroe a un hombre que había sido crucificado por la ley romana y luego lo llamara Dios, tenía que ser tanto un lunático como un traidor. Pero los cristianos no se detuvieron ahí. Luego pasaron a decir que su líder había resucitado de entre los muertos. Ahora los romanos creían que la muerte era el final, y nadie regresaba de la muerte. Era, como podríamos decir, científicamente imposible. Para ellos la idea era un puro disparate. Ni siquiera estaba en sus mitos romanos. Y lo que hacía aún peor era que estos cristianos decían que este criminal crucificado volvería del cielo para acabar con todo el imperio romano y establecer su propio reino eterno. Eso es lo que su libro sagrado, la Biblia, predijo en sus profecías. Predijo el surgimiento y la caída de muchos imperios, incluyendo a Roma. Así es como el profeta Daniel lo describió en Daniel capítulo 7, versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Luego estaba la adoración del Señor, que a los cristianos se les enseñaba a rezar regularmente. Esto es lo que dice en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, para siempre. Amén. Para la mentalidad romana, este tipo de ideas eran consideradas como altamente traicioneras en extremo contra el imperio. Después de todo, el imperio romano estaba destinado a durar para siempre. Y luego, para empeorar las cosas, todo tipo de rumores falsos se arremolinaron en torno a lo que los cristianos creían y cómo vivían.
Fueron acusados de las más viles y malvadas prácticas. Así que este era otro problema. Los romanos tenían una palabra para este tipo de religión no tradicional y no racial. La llamaban superstitio. Y si te suena familiar, es porque de ahí sacamos nuestra palabra superstición. Para los romanos, el cristianismo no era digno de ser clasificado como una religión adecuada. Era solo un montón de locas supersticiones. Después de todo, se decía que esta nueva fe había sido iniciada por algún maestro judío incivilizado e inculto del remanso de Palestina. Para los romanos, eso era cómico de por sí. Entonces, los romanos consideraban al cristianismo como sedicioso, traicionero al imperio y positivamente dañino para la estructura moral de la sociedad. Este fue un choque de imperios, un choque entre Roma y el cristianismo. Todo esto nos lleva al otro bebé que cambió el mundo. Él también nació bajo la sombra del Imperio Romano. Él también nació de una humilde estirpe campesina en un pequeño pueblo del que nadie había oído hablar. Él también nació bajo una nube de ilegitimidad. Su verdadero padre también era mucho más poderoso de lo que nadie podía imaginar. Él también fue un rey inusual que cambió el mundo para siempre. Su nombre, por supuesto, es Jesús. Jesús de Nazaret, el mismo que los cristianos adoraban como Dios. Ahora bien, los cristianos, a pesar de todos los falsos rumores sobre sus creencias, eran en realidad buenos ciudadanos en todos los sentidos, excepto por una sola cosa. Para ellos, la adoración al emperador estaba fuera de lugar. Su adoración estaba reservada solo para Jesús. Y a la hora de la verdad, negarse a adorar al emperador era rechazar la autoridad del propio imperio. Y eso los convierte en traidores. Y como sabemos, los romanos no se tomaban bien a los traidores. Todo llegó a un punto crítico en el año 64 después de Cristo, cuando se produjo un gran incendio en Roma. La población romana culpó a su emperador loco Nerón, y este culpó a los cristianos como un conveniente chivo expiatorio. Es realmente asombroso que esto ocurriera solo unos 33 años después de la crucifixión de Jesús. Y ya el cristianismo se había extendido desde Judea hasta Roma. En pocos años, había llegado al corazón mismo del imperio. La nueva religión, centrada en Jesucristo, estaba capturando los corazones y las mentes de sus ciudadanos, y sus creencias, valores y principios chocaban con los de Roma. Así que no es de extrañar que los romanos consideraron al cristianismo como una seria amenaza para su imperio. Era temido y odiado, y sus seguidores eran perseguidos. Pero el problema era que cuanto más se perseguía a los cristianos, más rápido crecían. Esto realmente fue un choque de imperios. Las líneas de batalla están establecidas. Tenemos el nacimiento de dos bebés, con sorprendentes similitudes. Tenemos dos hombres que van a gobernar dos grandes imperios. Y a su debido tiempo, sus caminos están destinados a cruzarse. Y cuando estos dos imperios choquen, los resultados van a ser increíbles. Tendrán un impacto que determinará la forma de nuestra civilización y cómo actuamos y pensamos. Continuaremos con el siguiente dramático capítulo de esta historia en nuestro próximo programa. De todos modos, puedes ver las líneas de batalla formándose. ¿Qué lado, qué imperio resultará triunfante? ¿El imperio romano o el cristianismo? ¿El imperio de este mundo o el reino de Dios? La respuesta puede sorprenderte porque hay un extraño giro en este choque de imperios. Hay más de lo que parece. Esto es lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas,
contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Si has disfrutado del viaje de Ojanis en Serbia, siguiendo los pasos de Constantino el Grande y nuestras reflexiones sobre el choque entre el Imperio Romano y el cristianismo, no dejes de acompañarnos la próxima semana, cuando compartiremos otro viaje de vida juntos. Oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos porque aunque la vida está llena de elecciones difíciles, tú eres el que hace brillar la luz donde hay oscuridad. Ayúdanos a elegir a Jesús y su gobierno en nuestras vidas. Ayúdanos también a estudiar tu palabra para que seamos fortalecidos y animados para nuestro viaje por este mundo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.